Habíamos escogido el Deuteronomio, aquel que era llamado el libro de la ley en tantas partes de la Escritura, que, como todo el mundo sabe, la palabra Deuteronomio significaba La segunda ley. porque la primera ley era... Muy bien, perfecto, esto es importante. Y tenemos este libro de la ley, que las tablas tienen un valor universal para toda la historia, en todo momento, y el libro de la ley es más concreto, ayuda más, pero también más imperfecto al ser tan concreto, porque está más concretado en un tiempo histórico que ya no es el nuestro. Y hemos tenido que hacer un recorrido muchas veces arduo para poder sacar lo que tiene validez incluso en el siglo XXI, ¿no? Que aquello que se había dicho del pueblo, sed fuertes y valientes, ahora se le dice a Josué de manera personal, porque él, como mediador, va a tener que ser el primero. El mediador es el que da testimonio de lo que él vive. Entonces, si le pido al pueblo que tenga fe, que tenga fortaleza, que tenga... pues lo tengo que mostrar yo como mediador. Muy bien, y la clave para esta fuerza: estoy contigo. Estoy contigo. O sea, yo no te pido nada que hagas solo, es porque estoy contigo. Por eso tan importante es estar con el Señor para coger la fuerza y poder entregarse al mundo en las distintas vocaciones y llamadas que tenemos en la historia, ¿no? Cuando Moisés terminó de escribir en un libro las palabras de esta ley hasta el final, fijaos que estas son las palabras, comenzaba el libro del Deuteronomio. Y aquí acabo de terminar las palabras, con lo cual este fin no se refiere al fin de este epílogo, ni al fin del tercer discurso, sino que se refiere al fin de la ley. Aquí terminaba la ley, de alguna manera aquí terminan todos los preceptos, ya no del Deuteronomio, sino de los 5 libros del Pentateuco. Está cerrando la Torá, el libro de los 5 primeros rollos de la Antigua Alianza, todo ese conjunto, ¿no? Y dice que lo va a dejar a los levitas. Aquí veis la importancia del levita, del maestro de la ley. ¿Por qué? Porque era el que podía, el que custodiaba el libro de la ley, ya no solo el arca, sino el libro de la ley. El arca es más sacerdotal, que es una parte de los levitas, pero el libro de la ley era accesible a estos levitas. Entre otras cosas porque los levitas, ¿qué idioma hablaban? ¿Cuál? Hebreo. Los israelitas, después de tantas vicisitudes, ya no hablaban hebreo casi ninguno en tiempos de Jesús, hablaban arameo. Por todas las invasiones, todas las expulsiones, solo los levitas garantizadamente sabían hebreo y podían explicar la ley. Curiosamente, el libro de la ley no se introdujo en el arca. Y si estaba dentro del arca, ¿qué es lo que estaba dentro del arca? La primera ley, la que tenía llamada universal, esa es la que está dentro del arca. Y esa es la que demuestra realmente la acción perpetua de Dios. Sin embargo, el libro de la ley no se ponía dentro del arca, sino junto al arca, como testigo de cómo se vive la primera ley en este momento de la historia que estamos fundando. Eso no le quita importancia al libro de la ley, pero muestra que sigue habiendo algo más importante, que es lo que contiene el arca de la alianza, ¿no? Fijaos que
también aparece, como no, os decía, este cántico que es profético de la separación que va a tener el pueblo de la misma alianza que acaban de firmar y consagrar. Y de hecho, ahora sí, creo que sí que empieza en breve, el gran cántico de Moisés. Este cántico que en parte se reza en laudes los sábados por la mañana, una vez cada 4 semanas. El comienzo del Deuteronomio, no digo el primer texto de la Antigua Alianza, que os decía que probablemente sea el credo histórico que vimos ya, sino uno de los textos más propios fue este cántico que recitaban de padres a hijos explicando por qué nos habían ocurrido las desgracias que de hecho cuando se fija completamente el Deuteronomio habían probablemente ya acaecido en esta parte, ¿no? Hay una cosa que se llama el sistema heterocompositivo de justicia, qué cosa tan bonita, ¿eh? ¿Qué significa heterocompositivo? Significa que las partes litigantes llaman a un tercero para que juzgue. Hay un juez. Nuestro sistema habitualmente es heterocompositivo, es decir, como no nos vamos a poner de acuerdo, buscamos a la justicia, que venga un juez, o como mucho un árbitro en arbitraje, pero no era ese el más habitual para resolver los litigios judíos, curiosamente, sino que había lo que llamaban, y no tengo traducción española, ya lo siento, el rib. El rib era un juicio muy peculiar, porque en este juicio, si Pilar tenía un conflicto con Migo, aquí, ¿qué haríamos? En vez de llamar a un juez, como lo he, imaginaos que le he hecho aquí, le he imprecado en público, entonces ella me sacaría, y me sacaría fuera y diría, escuchad todos hermanos, este cura, aquí tengo a los testigos, que saben perfectamente que este cura me ha hecho esto, me ha hecho esto, me ha hecho esto y me ha hecho esto. ¿Qué busco allí? No busco que alguien diga que haga justicia, busca que yo me convierta. Busca que yo me convierta. Es decir, el RIB, la diferencia es que no busco una sentencia, no busco que un tercero sentencie, busco que la persona se convierta. O sea, es una ayuda más que una... Es una ayuda, sobre todo porque es propio de los litigios familiares. Y en familia, antes de que intervenga un tercero sobre ella, prefiero que entre nosotros nos entendamos. Eso sí, pongo testigos, para que veas que no es que yo sea un exagerado. Era típico padre-hijo. Muchísimo, muy típico, de hecho es el rol que va a tener este RIB de Deuteronomio 32, es un canto de un padre, como si tu hijo yo te he dado todo, te he pagado todo, te he alimentado, te he intentado llevar a lo mejor colegio y aquí tengo los testigos, tus primos, tus vecinos que saben que te he llevado, que te he cuidado todo. ¿Cómo me dices ahora, eres lo peor papá, te voy a hacer no sé qué? Pero si es que no tiene sentido, hijo, ¿no? Es un tipo de justicia que para un pueblo que daba tanta importancia a la tribu y a la familia era muy típico. En España no diríamos que eso es hacer justicia, porque no entraría dentro de nuestro sistema procesal. Con lo cual el RIB tiene unos testigos, tiene un acusador efectivamente, y normalmente hay como dos partes. Una de ellas tiene que ver con la historia del delito, que lo tengo que contar con los testigos, y luego la sanción que le he impuesto por ese delito, y que mi hijo dice, ¡qué injusto eres, padre! No, voy a contarlo a ver lo que dicen los testigos, a ver si te parece, hijo, que soy... Y cuando ves los testigos que dicen, tu padre tiene razón, dices, pues a lo mejor conviertes el corazón, ¿no? Bueno, pensar que este es el esquema que tiene el gran cántico de Deuteronomio 32. Esta es la introducción que tiene el RIB. ¿Qué aparece aquí? Primero los testigos, y curiosamente los testigos es la propia creación. Escuchad cielos y hablaré, oye tierra los dichos de mi boca, cielos y tierra, sois mis testigos de lo que yo hice a este pueblo, de cómo lo bendije. Toda la naturaleza, todo el cosmos sabe lo que hice. Segundo, ¿quién argumenta? O sea, ¿con qué argumentación va con la palabra que desciende como rocío, como dice Isaías, como lluvia? Simplemente la palabra de Dios nos va a poner en verdad.
¿Qué busco? Defender mi santo nombre. Él es la roca, dad gloria a nuestro Dios. Busco recuperar la gloria que este pueblo me ha quitado, injustamente porque yo lo he tratado bien y él no me ha respetado a mí. ¿Quién acusa por tanto? Ese Dios que es la roca. ¿Y quién es el acusado por tanto? El pueblo que ha sido necio e insensato. Estamos dentro de la acusación y entonces lo primero que dice el Señor es: mira todo lo que he hecho yo por ti, mira lo que te he dado. Considera las edades pretéritas, que cada pueblo tuvo su frontera. Egipto con sus grandes poderes del Nilo y de ejércitos hicieron su frontera, Babilonia hace su frontera, y tú eras una tribu chuchurría. Yo te cogí a ti y te saqué de la soledad del desierto, porque las catequistas saben quién es el padre de la fe en Israel. Abraham, que le saqué del desierto. Y Jacob, que le cita que Jacob había quitado la herencia a su hermano y huía por el desierto. Tendría que haber desaparecido, no tendría que haber un pueblo, no tenías ninguna razón, salvo que yo te elegí y yo te protegí. Y luego empieza a hablar otra vez de haberle cuidado como águila, como el águila. Bueno, pues eso ya había salido en el Éxodo, ahí está hablando del desierto, de cómo es la liberación de Egipto, de cómo te he cuidado. Y luego habla de que los alimentó con cosechas de campos, con miel silvestre. Aquí ya está hablando, de hecho, de haber entrado en la tierra prometida y haberse quedado con los campos cananeos, con las cosechas cananeas, con todo eso. Todo eso es lo que hice yo. Que tú, siendo un pueblo chuchurrío y sin medios para sobrevivir, has sobrevivido, porque te he elegido y te he bendecido y te he sacado del desierto, llevado por el desierto y llevado a la tierra prometida. Este sería el delito cometido por Israel. Vivió muy bien en los campos que no habían cosechado porque eran de los cananeos. Vivió tan bien en esa tierra prometida en el que no había trabajado, que lo que pone ahí, engordó, como el cura, engordó, se hizo gordico. Y cuando uno está tan bien, lo que llaman el bienestar, cuando uno tiene tanto bienestar, pues empiezo a tener pereza por cumplir la alianza que me ha pedido Dios. ¿Y por qué voy a cumplir yo estos preceptos de caridad, de piedad, del huérfano, de la viuda? ¿Y por qué? Y de mi Dios, ¿y por qué le voy a dar el 10? No me voy a quedar. Y luego además, no solo es que voy a traicionar la alianza, sino que luego haré un tercer paso, que será encima meter a los ídolos contrarios a la alianza, pues los voy a introducir en mi vida como si diera igual. ¿Qué más le da? Si yo voy al templo los días de sábado a orar, pues qué más da que luego aparte yo sacrifique uno de mis bebés a Baal. Todo es compatible, ese paso, ¿no?, a la idolatría. Fijaos cómo, ¿qué ha pasado? Está contando, pues cuando me he enterado, pues lo que diría el River, el padre de familia, cuando me he enterado de que me está haciendo esto, pues he hecho esto, he reaccionado así. Y curiosamente dice: ¿me han dado celos con un Dios que no es Dios? Pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo. Efectivamente, es decir, tú me has traicionado con otros dioses, pues los pueblos que ven esos dioses te van a someter a ti a esclavitud como si fueran ellos el pueblo elegido. ¿Por qué te he bendecido a ti? ¿Tú no lo quieres? Pues ahora te va a hacer Babilonia, va a aprender que ellos son el pueblo elegido. En el fondo, ¿qué es? Aplicar el talión, la mentalidad de la época. Pues te devuelvo, tú me has dado celos, pues yo te los devuelvo a ti, ¿no? Y esto además, no solo eso, sino que ha habido distintos castigos, pues el hambre, la enfermedad, el miedo. Fijaos, lo contrario a la fe, que os decía una vez, el miedo. Ahora tienen miedo las doncellas, los mayores, los bebés, todos. ¿Qué es lo contrario a vivir con Dios? Que es vivir en la paz, en la tranquilidad de que no estás solo. El miedo, ¿no? Bueno, pues esta es la historia del delito. Yo les bendije, ellos me traicionaron y yo he reaccionado así. Y ahora vamos a ver la sanción positiva, que es la segunda parte del RIF, que propone este padre de familia. Entonces el padre cuenta a los testigos y al hijo, a ver si se convierte. Me he dado cuenta que el testigo que te ha aplicado se puede entender mal,
porque ahora los babilonios que te han esclavizado, los tales que te han esclavizado, fijaos que estamos hablando en profecía, eso teóricamente no ha existido en Deuteronomio aún, ni han entrado en la tierra prometida, pero el autor o ya lo conoce o la profecía es magnífica, el caso es que sabe que habrá un pueblo opresor, y dice, claro, ahora parece que en lugar de que yo te he castigado, es que el pueblo opresor dice, no, es que nosotros somos mejores que el Dios de Israel, porque nosotros hemos acabado con los israelitas que da gusto, y por eso dice, si no temiese las burlas del enemigo y su mala interpretación, que el enemigo, los babilonios, dicen, nuestra mano ha vencido, no es el Señor quien ha hecho todo esto, hemos sido nosotros. Y eso dice, es gente que ha perdido el juicio, no se da cuenta que es absurdo que por un babilonio huyan 1000 israelitas, no tiene ningún sentido, eso no ha podido pasar porque tú seas grande, sino porque en el fondo el que es la roca con mayúsculas te ha apoyado contra el pueblo de Israel para castigarles. Pero ya me he dado cuenta de que tú eres incapaz de entenderlo porque provienes de la viña de Sodoma, provienes de los campos de Gomorra. ¿Esto qué ocurre? Que curiosamente la sanción positiva en este caso es: a pesar de lo que me has hecho, voy a vengarte frente a esos pueblos a los que apoyé para que vieras lo que significaba tu afrenta, pero se han creído que son ellos los que han hecho todo. Pues no, voy a vengarte. Ahora que eres débil, ahora que te das cuenta, ahora yo te voy a vengar frente a esos pueblos. Y curiosamente, este cántico que es de castigo y de explicación de por qué estás deportado, tiene una profecía de esperanza, de que yo voy a actuar, de que no me he olvidado de lo que te ha pasado y de que viendo que los babilonios y asirios se engrandecen y orgullecen de haberte derrotado, ahora que pareces más débil, ahora yo te voy a liberar, ahora yo te voy a sacar de sus manos, ¿no? No explica cómo, no explica dónde, pero sí lo profetiza. Curiosamente, por tanto, la sanción positiva es de hacer justicia a su pueblo, de defender a Israel, a pesar de todo lo que me ha hecho. Se habla ya de que no es palabra baladí, sino que protegerá la vida. Tomad a pecho, dice, todas las palabras con que doy testimonio de otros, y mandad a vuestros hijos observar y cumplir todas las palabras de esta ley. Se las explicarás a tus hijos, yendo de camino, acostado y levantado. Está recordando el Shema. Está recordando el Shema. Le explicarás dentro de ese Shema, de ese Dios que es totalmente uno, amarás con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese amor se concreta en toda la ley para evitar que ocurra lo que el cántico dice que va a ocurrir. Al comienzo del Deuteronomio, por el mes de octubre, veíamos cómo efectivamente Moisés había perdido la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Curiosamente, el texto dice que morirás igual que Aarón, pero lo que los autores judíos y cristianos y musulmanes ven en este texto es que efectivamente comparte con Aarón no entrar en la tierra prometida, pero no fue igual, porque Aarón muere en el desierto y en cambio Moisés va a morir viendo la tierra prometida, teniendo la garantía de que el pueblo se ha salvado, ¿no? De alguna manera hay una predilección, aunque el pecado en algunos casos pudiera ser el mismo,
la respuesta teniendo muy en cuenta todo lo que ha hecho Moisés. Entonces te vas a ir con la tranquilidad de que tu pueblo entra a la tierra prometida, pero no la vas a pisar tú. Que ya os contaba en aquel entonces, en octubre, que puede haber dos razones. Una es por castigo, pero otros dicen que también porque él ya no podía más. Y ya no te voy a exigir tener que entrar tú con ellos, ya has hecho tu papel. Ahora ya le toca a Josué, tú ahora quédate tranquilo de que entran. No siempre, por tanto, el matiz de castigo grave. 3 ejemplos. En Meribá, ¿qué pasó en Meribá? La fuente de Meribá. La fuente que no sabe, que dicen estamos sedientos, y dice Señor, ¿qué puedo hacer? Me van a apedrear. Y se dice, pues ten fe, hijo, da con una vez con la piedra que va a salir agua. Cadés, ¿cuántas veces le dio en Cadés? 2 veces. Si ya sabes que en Meribá le habías dado una y había salido otra vez dudando, y además le das 2 veces por si con una no te cuenta. Y el desierto de Sin, que salió hace poco, tiene que ver cuando pasan hambre, y dice, Señor, poco falta para que os apedreen, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Mejor quítame la vida, que no soy capaz de poder hacer esto, ¿no? Otra falta de fe. Las faltas de fe que tuvo Moisés y Aarón, por tanto, ¿no? Bueno, pues serían las razones objetivas del supuesto castigo, ¿no? José le llaman el primogénito, y José es el 11º hijo. ¿Por qué es el primogénito? Porque es el primero de Raquel, la mujer querida. La pobre Lía, sabéis que era la mujer no querida, que tuvo muchos más hijos, y sin embargo la pobre... Entonces, José fue vendido por sus hermanos, pero les salvó en Egipto, gracias a que fuera vendido, con lo cual, todo bendiciones. Y le llama cabeza de buey con 2 cuernos. ¿Por qué? Porque sus 2 hijos, Efraín y Manasés, van a tener 2 tribus independientes dentro de las 12 tribus. Y va a tener mucho territorio, ¿no? Fijaos que aquí, lo que os pongo, se recuerda la alianza de Abraham, Isaac y Jacob, de esos padres, cuando le decía en la zarza a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pues completa con esto. Y algunos autores judíos dicen que en el fondo le deja ver esto justo antes de morir, porque el Señor lo que quiere es que se lo cuente. Cuando ahora les vea en el Seol, que le cuente a Abraham, Isaac y Jacob que cumplí mi alianza, cuéntaselo, díselo cuando les veas. A nosotros nos suena forzado, pero para muchos judíos esta era la explicación propia de este último diálogo de Dios con Moisés. Él literalmente dice como salió de la boca del Señor. Y los judíos hablan de esto, el beso de Dios. Ellos dicen que Moisés recibió el beso de Dios y así murió. De alguna manera Dios besaría y aspiraría el alma de Moisés. Es una expresión muy curiosa que, en fin, que como había dispuesto el Señor, pues no queda muy claro eso. Pero ellos dicen que tal cual está en el texto hebreo, sí, de alguna manera fue lo último, fue como que la palabra de Dios es la que te llamó. Es una muerte, digamos, que Dios te llama y te absorbe así, curiosamente, con lo cual Moisés ya no está allí. Y por eso dicen que la tumba no se encuentra, porque en el fondo Moisés, los restos se enterraron, pero Moisés no está en ninguna tumba. Habrá profetas, pero no como Moisés, porque no hablan cara a cara con Dios. Los profetas tendrán oráculos, pero ese diálogo cara a cara
ni los signos serán como los de Elías. Mucho más grandes fueron los signos que hizo Moisés. Salvo, y ahí entendéis el pasaje de Juan que tenéis en el cuadrito, dice, porque la ley se dio por medio de Moisés, el Deuteronomio, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Porque si habrá alguien que hablará cara a cara con su Padre del cielo y con una cercanía mucho más grande y con signos mucho más grandes que Moisés, porque veremos no solo la resurrección de Lázaro, sino la propia muerte y resurrección de aquel. Con lo cual, efectivamente, la profecía cerrada de Deuteronomio se reabre en los evangelios con el personaje de la palabra hecha carne, que todos conocemos y que celebraremos en Semana Santa. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti.